me avisas después, José, cuándo puedo compartir la pantalla, ¿no? Comparte su pantalla nomás, doctor. ¿Sí? Ya. Le voy a dar el pase en 20 segundos. Sí, no, así para que tengamos listo, sí. Se ve bien, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces vamos a seguir el curso pasando a un grupo de enfermedades que es muy relevante, que son las neoplasias del tejido hematopoyético o cánceres hematológicos. Y vamos a tener dos sesiones que van a estar bien, bien juntitas entre sí. Primero, el doctor Mauricio Quetó, que es un hematoncólogo muy destacado de la Católica y que fue profesor mío también, como varios otros de este curso, ¿cierto? Nos va a hablar de las leucemias agudas. Y después el doctor Chantafilo nos va a hablar de linfomas. Y después de esas dos sesiones vamos a tener las preguntas sobre hematología, que es algo distinto a lo que hemos hecho en las otras veces. Así que, doctor Oqueto, por favor, el escenario es suyo. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias, José, por la invitación y a todos los participantes y ojalá sea productivo. Y bueno, las preguntas que puedan aclararse después, encantado. No sé si voy a alcanzar a estar en la sesión final de preguntas porque tengo otra cosa desde las 11, pero si no, el doctor Chantafilo va a poder contestar, por supuesto, a todas. Vamos a revisar este tema que es mucho menos prevalente que la enfermedad que acaban de ver, del cáncer de colorectal que vio el doctor Nervi, pero que sí son enfermedades que tienen alto impacto porque desgraciadamente, si bien se ha avanzado mucho, y vamos a ver algunos ejemplos, es una enfermedad que tiene impacto en morbimortalidad y en costo, por lo tanto es una enfermedad que tiene mucho impacto social. Entonces, vamos a tratar de hacer en breve tiempo un repaso sobre la definición, algunas trazas de epidemiología, patogenia y etiología, de clasificación muy poco porque es una cosa que compete más a la subespecialidad y no tiene tanto valor en atención primaria, pero sí algún énfasis en un par de diapositivas muy importantes sobre elementos clínicos y de diagnóstico diferencial. Y finalmente unos pincelazos del tratamiento que es bastante específico, pero que en parte de ellos, que el tratamiento de sostén, de soporte, es muy importante para cualquier eh, médico que esté a cargo de algún paciente de este tipo. Entonces, como definición, el primer punto es que hay que tener claro que este tumor maligno, esta enfermedad neoplásica maligna, resulta de la alteración en la proliferación o en fenómenos de diferenciación en una zona de la maduración de las células hematopoyéticas que es precoz. Es en las células madre o muy cerca o al inicio de la maduración de las células madre, que pueden tomar un camino tanto mieloide como linfoide y que su expansión, a diferencia de lo que veíamos, por ejemplo, en el cáncer colorectal, que puede ser lenta en el tiempo. Doctor Oqueto, disculpe, se le salió la PPT. ¿Puede iniciar de nuevo, por favor? ¿Se salió? ¿Y cómo se salió? Dios mío, señor. Entonces, espérate. Entonces, ahí. Sí, ahí sí, ¿Se ve doctor. ahora? Sí. Sí, muchas Ya, no gracias. sé qué habrá pasado. Entonces, perdón. Entonces les decía yo que son una enfermedad en que hay una alteración a nivel de la célula madre o de la célula muy precoz en la maduración hematopoyética, tanto linfoide como mieloide, y que esta expansión clonal es rápida, a diferencia de tumores como el que se acaba de ver de colon, la expansión en las leucemias agudas es rápida, y eso hace que además haya un reemplazo de las células normales de la médula y por lo tanto las manifestaciones clínicas, como vamos a ver más adelante, dependen en gran medida de la disminución de las células normales y vamos a ver que, porque eso es muy importante, fundamental a la hora del diagnóstico o la sospecha diagnóstica. El segundo punto relevante es decir que esta es una urgencia y a veces una emergencia médica y hematológica. ¿Por qué? Porque sin tratamiento y sin soporte del tratamiento, estas enfermedades son fatales en el corto plazo. Y cuando hablo del corto plazo es que puede ser de días a semanas, en algunos casos, algunos meses. No es una enfermedad de lento aliento. Van a ver con el doctor Chantafilo
en la clase de linfomas, como hay algunos linfomas que siendo agresivos se demoran muchos meses en crecer, y hay algunos linfomas, por ejemplo, que crecen a lo largo de años, como puede ser muchas veces un cáncer de próstata, por ejemplo, de baja agresividad. Las leucemias agudas no, son siempre de crecimiento rápido. Yo siempre le digo a los alumnos, comparémoslo esto con, por ejemplo, autos. No sé mucho de autos, pero sí sé que hay una diferencia entre una Citroneta, un Mazda 1, un Mazda 6 y un Porsche o un Ferrari como el del doctor José Peña. Y resulta que estas enfermedades están en la altura del Porsche o el Ferrari, ¿de acuerdo? Y por lo tanto son siempre una urgencia. Y como dice en el segundo acápite, sin quimioterapia es fatal en el corto plazo. Y no solo eso, sino que a pesar de que hemos avanzado mucho en las terapias y en la sobrevida de estos pacientes, aún con terapia y aún con terapia agresiva, sigue habiendo una mortalidad elevada. Y esta mortalidad elevada no es solamente por recidiva tumoral, sino que también a veces, aunque lo hemos aprendido a manejar cada vez mejor con el paso del tiempo, derivado de las complicaciones del propio tratamiento. Son tratamientos que también son agresivos. Estas son bencinas para Ferrari, no para Citroneta, y por lo tanto también conllevan riesgos. Desde el punto de vista epidemiológico, hay que pensar que son enfermedades mucho menos prevalentes. Ya vamos a ver un gráfico en que les queda esa idea un poco más clara. Y recordar que si bien cualquier tipo de leucemia aguda puede darse a cualquier edad, en los adultos prevalecen las leucemias mieloides, de la línea mieloide o mieloblástica. En cambio, en los niños son más frecuentes las leucemias linfoblásticas. Aquí ven ustedes, el 80% de las leucemias del adulto son mieloblásticas. Y como vamos a ver en el gráfico a continuación, va aumentando la frecuencia, la incidencia a medida que va aumentando la edad de la población. Y los niños, en cambio, la mayoría, sobre el 80%, son linfoblásticas, es mucho menos la proporción de mieloblásticas, y se presentan también con alrededor de una frecuencia o de una incidencia de 3 por 100.000 habitantes años, con un poquito de predominio en el sexo masculino, el género masculino. Aquí tiene un gráfico que lo ve fácilmente de recordar. Y si ven aquí esta línea no achurada, es la línea de las leucemias linfoblásticas, y ustedes ven cómo hay un pic mayor en la primera infancia, entre los 1, 2 y los 10 años, y después baja hasta la adolescencia, en que de ahí en adelante se mantiene en una frecuencia bastante baja y que tiene un ligero aumento en la edad sobre 65 a 70 años. En cambio, si miran la línea punteada, ven cómo en la infancia y en la adolescencia es poco prevalente la leucemia mieloblástica, pero ya sobre los 40 y sobre todo sobre los 50 empieza a aumentar, y sobre los 65 a 70 años se hace muy prevalente, llegando en algunas cifras hasta cerca de 18 casos por 100.000 habitantes año. Desde luego mucho menos frecuente que otras enfermedades como el cáncer de colon o los linfomas, pero ya les insisto que el impacto que tiene esto es también relevante. Entonces, recordar estas curvas de la incidencia y prevalencia de las linfoblásticas versus las leucemias mieloblásticas. De esto no voy a entrar en detalle porque me imagino que son parte de otros capítulos del curso, pero recordemos que en términos generales, la etiología o los fenómenos que ocurren para que se llegue a la oncogénesis dependen de muchos factores. Desde luego hay ciertas enfermedades genéticas que lo predisponen, en leucemias agudas en concreto, por ejemplo, la trisomía del cromosoma 21, claramente se asocia a un riesgo mayor de leucemias agudas. Hay algunos virus, ustedes saben que los virus tienen que ver con algunos tipos de tumores, por ejemplo el papiloma, ¿no es cierto?, que es muy conocido, o el virus de la hepatitis B en el caso de los hepatomas. Hay un tipo de leucemia que es muy agresiva, que se llama leucemia linfoma T del adulto, asociado a la infección crónica por un retrovirus, que es el HTLV1, y hay ejemplos en la naturaleza. No sé si alguno de ustedes tiene gato o es aficionado a los gatos, pero por ejemplo una de las vacunas que se colocan es contra la leucemia gatuna, porque hay virus que participan. Bueno, en algunas enfermedades así tiene, como digo, un rol, sin embargo, en las leucemias más habituales en el ser humano no lo parece haber. Desde luego, químicos, entre ellos no olvidar las propias drogas antineoplásicas,
básicas que damos que son capaces de generar cambios en el DNA que más adelante pueden ser capaces de dar lugar a segundos tumores, y dentro de ellas las leucemias son una de las prevalentes. Lo mismo se puede decir con las radiaciones, y por supuesto hay ciertas enfermedades que lo favorecen porque se comportan con inestabilidad genómica, como por ejemplo, si se acuerdan, el grupo de las neoplasias mieloproliferativas crónicas, como la leucemia mieloide crónica, la policitemia vera, la trombocitemia esencial, etc. Y desde luego las mielodisplasias, que son enfermedades que a medida que aumenta la edad de la persona van aumentando en su incidencia y son una de las causas que lleva finalmente a una leucemia aguda. Por último, mencionar la inmunidad. Sabemos que hay diferentes situaciones en las cuales la inmunidad está disminuida, por ejemplo, la infección por VIH-Sida, pero también por fármacos, por ejemplo, en el contexto de trasplante de órganos, de inmunosupresión o de enfermedades autoinmunes con inmunosupresión prolongada. Todas esas son situaciones que pueden favorecer la aparición de cambios genómicos que lleven a la aparición de una leucemia aguda. Sin embargo, recordar, esta diapositiva es más o menos parecida a la anterior, pero recordar que al menos al día de hoy, en la mayor parte de los pacientes, uno no logra identificar un fenómeno o un factor condicionante y por lo tanto las llamamos idiopáticas. Quizá el grupo más frecuente en que uno encuentra un fenómeno de base es la mielodisplasia, porque ya les decía, son condiciones que aparecen con más frecuencia a medida que la población aumenta su edad, y es lo que estamos viendo en los países desarrollados y también en los que queremos ser desarrollados, aunque no lo somos tanto, como es en Chile. ¿Cómo actúan todos estos fenómenos? Bueno, simplemente producen un desbalance, que es lo que llamamos inestabilidad genómica, y un desbalance entre los genes que podríamos decir que son proactivos, pro-proliferación, maduración, diferenciación, y sus respectivos reguladores, que los llamamos genéricamente genes supresores. Esto es válido, por supuesto, para cualquier tejido, pero como estamos hablando de tejido hematopoyético, bueno, por eso está mencionado la hematopoiesis normal. Y aquí simplemente 2 o 3 ejemplos, ¿no es cierto?, que hay factores de transcripción o factores que tienen que ver con la proliferación aumentada como CEMIC, o reguladores de que el proceso de duplicación sea correcto como P53, retinoblastoma, etc. En el fondo, todas las alteraciones que sabemos en un individuo susceptible pueden llevar a que haya un desbalance entre este control de la regulación de los fenómenos de proliferación y maduración, que haga que esa célula se salga del programa computacional, por decirlo de alguna manera, se me disculpan, que la naturaleza tiene, y que esa célula se transforme en una célula proliferativa tumoral, y en este caso leucemia aguda. Ahora, el camino que puede tomar la diferenciación es muy amplio. Les decía yo que los cambios genómicos ocurren en una célula muy primitiva, en la célula madre o totipotencial, y que puede tener algún grado de diferenciación hacia la línea linfoide, B, T o, aunque menos frecuente, NK, o hacia la línea mieloide, y dentro de la línea mieloide la línea granulocítica, monocítica, plaquetaria o megacariocítica, eritroide, etc. Es decir, las leucemias agudas no son un único grupo, una única enfermedad, sino que un grupo muy grande de enfermedades, porque pueden tomar un camino madurativo muy diverso. Sin embargo, hay formas de clasificarlas que tratan de ir acomodando los grupos para hacer más fácil el entendimiento y sobre todo el manejo, y uno podría decir en términos muy gruesos que las leucemias agudas, por favor, diferenciar muy claramente de las leucemias crónicas, que son capítulos totalmente distintos. La leucemia aguda, entonces, uno las divide en 2 grandes grupos, las linfoblásticas y las mieloblásticas, y de ahí en adelante en subgrupos que tienen interés cada vez más desde el punto de vista pronóstico y del tratamiento, que no es lo mismo en todas. Y entonces, esto simplemente como ejemplo, la OMS ha ido cada vez modificando la forma de clasificarlas y tratando de incorporar en esta clasificación factores que tengan que ver sobre todo con pronóstico. Por ejemplo,
hay un grupo que llamamos leucemias mieloblásticas con anomalías genéticas recurrentes. Y dentro de ellas hay algunas de muy buen pronóstico, por ejemplo, la leucemia que se llama promielocítica, que se caracteriza por la translocación entre el cromosoma 15 y 17 y que desregula un gen que tiene que ver con la maduración mieloide, que es el gen del ácido retinoico, o la inversión del 16, estas dos son de muy buen pronóstico, en cambio hay otras que son de muy mal pronóstico porque tienen, por ejemplo, cariotipo complejo. Pero no solo eso, sino que ahora se han reconocido mutaciones que a veces no son visibles en el cariograma, en el cariotipo, que es la forma de ver macroscópicamente los cromosomas, sino que a nivel genómico que deben ser evaluadas o preguntadas si están o no esas alteraciones por técnicas como la habilitación in situ, el FISH, o sobre todo la biología molecular con las técnicas de RT-PCR. Y, por ejemplo, sabemos que hay algunos genes que cuando están mutados son de un pronóstico más favorable, como nucleofosmina. No me interesa el detalle, por supuesto, pero sí que entiendan que hay factores así. O algunos que son muy desfavorables, como la mutación de FLT3, por ejemplo, que condiciona mucho más refractariedad a la célula. Y cada vez entonces tenemos una serie de datos que nos dicen, mira, hay algunas formas de tratarlo distinto. Por ejemplo, hoy reconocemos que hay alrededor de un 20% de los pacientes adultos mayores con leucemia mieloblástica que tienen mutaciones de IDH1 o IDH2. Esto es una enzima que se llama isocitrato deshidrogenasa, y sabemos que hay bloqueadores específicos de estas enzimas que son capaces de dar una respuesta en esos pacientes hoy en día que era algo impensado 5 años atrás, con tasas de respuesta que pueden llegar a ser del orden del 70-80%, cuando antes esos pacientes tenían una probabilidad de éxito muy, muy minoritario que no superaba el 20 o el 30% de respuesta, y la mayoría de ellos respuestas de corta duración. Es decir, el mensaje que quiero dar aquí es que hay muchas alteraciones genómicas que tienen que ver con las leucemias agudas y que este mapa tan enredado que aparece aquí es el que tenemos que ir dilucidando en cada paciente para ver cuáles son los factores pronósticos que tiene este enfermo y, por lo menos en algunos casos que ya conocemos bien, cuál es la mejor forma de estrategia terapéutica para asegurar o la curación, Dios mediante, o por lo menos una buena respuesta que dure, ojalá, mucho tiempo. Entonces el mensaje esencial es que la enfermedad es genómicamente muy compleja, con muchas variantes distintas, y que la estrategia tiene que ser individualizada lo más posible para tratar de lograr un buen beneficio para el enfermo. Esta diapositiva es probablemente la más importante desde el punto de vista del diagnóstico o de la sospecha diagnóstica. El doctor Nervi les mostraba que el cambio del hábito intestinal o la presencia de una anemia ferropriva, de un sangrado oculto, son una de las formas de sospechar el cáncer de colon. El doctor Trentafilo les va a mostrar cómo una de las formas de sospecha de los linfomas es crecimiento ganglionar progresivo en el tiempo. Siempre tienen que ver con fenómenos de infiltración. Y en las leucemias agudas puede haber fenómenos de infiltración. Uno siempre pone las fotografías más dramáticas, ¿no es cierto? Aquí tienen un pacientito con una leucemia monoblástica que tiende a infiltrar tejidos, y ustedes ven cómo hay una hiperplasia gingival que prácticamente hace que no se vean sus dientes, o fenómenos de infiltración, por ejemplo, en este caso del cuero cabelludo. Sin embargo, la mayor parte de los pacientes de leucemia aguda no se presentan con fenómenos de este tipo, sino que se presentan con cuadros que orientan a una falla medular, a una falla hematopoyética, y esencialmente a citopenias, reales o funcionales. Y citopenias se traducen habitualmente en lo que está en este cuadro de aquí, que son síndrome febril, cuando hay neutropenia y por lo tanto infecciones, y recordar que esas infecciones pueden ser de mucha severidad, a veces con gérmenes tremendamente sensibles, pero son muy complejas y de mal pronóstico si no se tratan correctamente por la neutropenia. O síndrome hemorragíparo, porque puede haber una disminución importante y muchas veces brusca en la producción de plaquetas, y en algunas enfermedades como la leucemia promielocítica, acompañarse esto de alteraciones de la coagulación, con un proceso parecido a la CID crónica, pero que puede ser tremendamente agresiva
y matar al enfermo a veces por una hemorragia cerebral antes de ser capaces de iniciar tratamiento. Y desde luego síndrome anémico porque hay menos producción de glóbulos rojos al haber esta expansión en la médula ósea. Entonces, el dato más relevante a tener en consideración para la sospecha de una leucemia aguda es algo que me haga pensar en falla medular, fundamentalmente citopenias, ¿ok? Dentro de las citopenias, un punto que hay que comentar es los leucocitos. Neutropenia va a haber casi siempre, neutropenia real y funcional, pero los leucocitos pueden estar aumentados, y de hecho es un factor desfavorable en el pronóstico cuando hay leucocitosis elevada. Sin embargo, esos leucocitos son patológicos, son blastos, son células inmaduras, y ocurre que están aumentadas más o menos en el 25% de los pacientes, están normales en número en alrededor del 50% de los pacientes. O sea, no hay que pensar que todas las leucemias agudas tienen leucocitosis. Pueden tener un número normal, cuantitativamente hablando, de leucocitos, pero son cualitativamente patológicos. Y un 25% tienen leucopenia, o sea, ni siquiera están normales, están leucopénicos con presencia de blastos. Cuando hay muchos blastos, sobre todo en algunas enfermedades como las leucemias monoblásticas, se puede producir un fenómeno que llamamos leucoestasia, en que hay literalmente un aumento, podríamos decir, de la viscosidad de la sangre y riesgo de isquemia a nivel capilar. Y esos pacientes necesitan un tratamiento muy urgente, citorreductor, a veces con fármacos o a veces con leucoaféresis, es decir, pasar la sangre del paciente por una maquinita, como las de las plasmaféresis, y retirar glóbulos blancos en algunas situaciones. Obviamente puede haber síntomas constitucionales, baja de peso, sudoración, etcétera, pero son menos frecuentes simplemente porque la presentación de las leucemias agudas es rápida. La palabra aguda se refiere a cronología, son de aparición rápida y muchas veces no da tiempo a esos síntomas constitucionales, sino fundamentalmente a la falla medular. Por supuesto puede haber lisis tumoral que a veces es espontánea, no necesariamente ligada al tratamiento, y pueden haber otras cosas como mencioné, CID, dolor osteoarticular, baja de peso, etc. Pero por favor quiero que recuerden en su ¿cómo se llama?, tejido subcutáneo, que lo dejen bien inmerso, que la causa más importante para sospecharla es falla medular. Puede haber otras cosas, por supuesto, otras enfermedades que lo produzcan, pero la leucemia aguda siempre tiene que estar en la mente de cuando hay falla medular. El laboratorio es muy importante. Y el más importante de todos es, por supuesto, el hemograma. Obviamente puede haber alteraciones en el perfil bioquímico, la láctico deshidrogenasa muchas veces está elevada, puede haber alteraciones del calcio, de la función renal, de las pruebas hepáticas. Por supuesto, siempre hay que solicitar pruebas de coagulación, por esto que les decía yo que a veces hay CID asociada, si el enfermo está con fiebre, tomar cultivo, etcétera, pero el hemograma es esencial para el diagnóstico y para la aproximación diagnóstica y de sospecha. ¿Por qué? Porque hay citopenias. Y un tema importante, uno siempre espera ver la palabra blasto, y dos comentarios sobre eso. Blasto se refiere a la célula inmadura, vamos a ver algunas fotografías, no al eritroblasto, que es el precursor de la serie eritroide, que puede verse con frecuencia en algunas otras situaciones, en lo que llamamos síndrome leucoeritroblástico, por ejemplo, un paciente con una sepsis grave o un paciente con una invasión medular por otro tumor, lo que se llama mieloptisis. Pero la palabra blasto pura se refiere a una célula hematopoyética inmadura. Sin embargo, requiere de cierta experticia para el tecnólogo que la ve, o el hematólogo, o la persona que está mirando el frotis de ese hemograma, de modo tal que si de repente ustedes ven un paciente que tiene citopenia, tiene anemia, tiene una trombopenia severa, no encuentran otra causa para eso, por ejemplo en un fenómeno autoinmune, etcétera, y en el frotis no dice blasto, pero ustedes se quedan, perdón la expresión, con la bala pasada de que no será una leucemia, considérenlo. ¿Por qué? Porque puede ser que el tecnólogo simplemente no haya sido capaz de visualizarlo como blasto, y entonces palabras como linfocitos atípicos o linfocitos hiperbasófilos a veces son usadas malamente
por alguien de poca experiencia para definir un blasto. Entonces, les recuerdo que lo más importante, de nuevo, son las citopenias asociadas a células que parezcan de algún aspecto anormal. Cuando ya tenemos la sospecha, entonces hay que confirmarlo. El ideal, obviamente, es obtener sangre medular. Aquí tienen una visión de cómo se hace un estudio de médula ósea, que es muy sencillo. Habitualmente en la espina ilíaca posterior superior o en el esternón. Usamos más la espina ilíaca porque el esternón puede tener más riesgo de daño cardíaco, aunque es algo rarísimamente que ocurre. Y ahí se obtiene muestra en que está enriquecida, por supuesto, en los blastos, y hacemos el diagnóstico. La OMS reconoce como leucemia cuando los blastos en médula ósea superan el 20%. En sangre puede haber valores muy variables, pero en médula ósea tiene que superar el 20%. Esto se modificó hace unos 15 años en que se consideraba sobre 30%, hoy en día se considera sobre 20%. ¿Por qué no menos? Porque hay enfermedades que les mencionaba yo al comienzo, como las mielodisplasias, en que puede haber lo que llamamos un exceso de blastos, pero si son menos de un 20% por citología, todavía no se considera una leucemia aguda. Y junto con ver el frotis, tenemos que hacer técnicas que nos permitan caracterizar mejor las células. Y estas son técnicas de citoquímica, pero sobre todo hoy en día de inmunofenotipo, idealmente por una técnica que se llama citometría de flujo, que es una técnica que permite analizar en forma rápida millones de células y por lo tanto tener una caracterización de la enfermedad muy clara. Y por supuesto, muy importante, el estudio de la misma muestra para los datos citogenéticos y de biología molecular, porque como les mencionaba recién, y voy a mostrar algunas diapositivas más adelante, son esenciales, fundamentales para definir pronóstico y por lo tanto para definir terapia, cuán agresiva y qué tipo de terapia. Y en muchos casos, sobre todo en las leucemias linfoblásticas o en las leucemias mieloides con mucha leucocitosis o algunos tipos como las monoblásticas, siempre estudiar el líquido cefalorraquídeo porque estas enfermedades pueden tener cierto grado de coquetería con el líquido, con las meninges y pueden dar compromiso tanto al inicio como en la progresión o en la recaída de la enfermedad del sistema nervioso central y eso tiene mucho impacto en morbilidad y también en mortalidad. Para que se hagan una idea, esto es un blasto. Y los blastos pueden ser muy variados en formas, en tamaño, en si tienen gránulos, no tienen gránulos, en citoplasma, etc. Lo que define un blasto no es eso, es la característica de maduración del núcleo. Y eso se ve fundamentalmente con la cromatina laxa. Cuando ustedes vean esto que llamamos cromatina abierta o laxa, no esa cromatina condensada, como por ejemplo está en esta célula que es un eosinófilo o este linfocito, ustedes ven que la cromatina está apretada, es densa, es gruesa. En cambio, en estos blastos se ven la cromatina muy laxa. Puede haber nucleolos, en este caso son nucleolos prominentes, pero puede no haberlos. La definición está dada por la cromatina laxa. Aquí tiene otro ejemplo en que está también laxa en algunas zonas y tiene en este caso una mayor diferenciación y tiene en este caso una gránulos que son típicos de las leucemias mieloblásticas, pero insisto, es la laxitud de la cromatina la que da el diagnóstico de blasto. En este caso otra que se llaman, estas estructuras que se llaman bastones de Auer, que son típicas de las leucemias de origen mieloide y cuando son muchos, esto como empalizada china que llamamos, es muy típico, muy característico de esta variante que se llama leucemia promielocítica, que vamos a ver tiene un muy buen pronóstico si se trata a tiempo. Tinciones como la peroxidasa y hoy día podemos caracterizar con estas técnicas a las leucemias y subclasificarlas, por ejemplo, las linfoblásticas en este caso, pero es para todos, que si son de un precursor B precoz, si es lo que se llama leucemia común, o pre-B, o B madura, etc. Eso ya es resorte más del especialista, pero las podemos caracterizar. Esta es otra técnica que les decía yo fundamental por la rapidez y la acuciosidad del diagnóstico, como en la citometría de flujo, en que es una técnica en que cada uno de estos puntitos representa la expresión de una célula para un determinado marcador, y entonces aquí tenemos, por ejemplo, blastos, que son CD45, que lo llama el antígeno leucocitario común en términos intermedios, una célula que está expresando moléculas en forma patológica. ¿Y por qué nos ayuda esto? Porque nos permite incluso avanzar a una sospecha de datos genómicos.
Esta es la maduración linfoide de una célula normal. Este es el camino madurativo para moléculas como el CD10 o el CD20, el CD10. Estos son detalles que no me interesa que graben, sino que los comprendan. El CD10 es lo que se llama el antígeno común de la leucemia linfoblástica aguda, que en realidad es porque se describió años atrás por el doctor Ian McGrath, que estaba presente en las leucemias, pero es parte de la maduración normal del linfocito B, que desde la célula más inmadura hasta la célula más madura sigue este camino, y lo mismo para el CD45 o para esta molécula de inmadurez que marca la célula STEM, que es el CD34. Y aquí tienen una leucemia aguda, en que, si se fijan, hay expresión más intensa, esta es una escala logarítmica, de CD10, y hay una capacidad madurativa muy disminuida. No es que no maduren, pero tiene una capacidad madurativa diferente a la célula normal. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, si este es un niño de menos de 10 años que tiene este tipo de leucemia con estos marcadores, su pronóstico es tremendamente favorable. Sobre el 90, y me atrevería a decir 95% de los niños con este patrón que no lleguen con hiperleucocitosis tienen curación para siempre, se les acabó la enfermedad para siempre. En cambio, si ustedes tienen este patrón en un adulto sobre 15 años, sobre todo sobre 30 o 35 años, vayan inmediatamente a buscar la translocación 922, esa que, si se acuerdan, de pregrado es la que se da típicamente en la leucemia amiloide crónica. Bueno, un porcentaje de los pacientes adultos con leucemia linfoblástica la pueden expresar. ¿Y por qué es importante? Porque si la tiene, ustedes tienen que, junto al tratamiento de quimioterapia convencional, usar un inhibidor de tirosinquinasa, como el Gleevec, el imatinib, el dasatinib, el nilotinib, y probablemente llevar a este paciente a trasplante. Si no hacen eso, la probabilidad de curación de ese enfermo no va a superar el 5 o el 10%. En cambio, si lo hacen, pueden aumentar su probabilidad a sobre un 40 o 45%. Es decir, un patrón fenotípico nos lleva a pensar en un patrón genotípico y a modificar terapia en beneficio del enfermo. Lo mismo, y esto lo paso como ejemplo nomás, en las leucemias linfoides T o en las leucemias de, ¿cómo se llama?, de mayor complejidad. Esta es una imagen del cariotipo, que como se ve, por ejemplo, aquí está la translocación 922 que les acabo de mencionar, algunas que son de pronóstico favorable, como la translocación 821, o la inversión del cromosoma 16, o la clásica alteración de la leucemia promielocítica. Esto obviamente es resorte del especialista, sí decir que no más allá de la mitad de los enfermos uno logra un cariotipo informativo. Por eso que la biología molecular es muy importante, y la citometría y todas las técnicas de que dispongamos, que aquí están resumidas, ¿no es cierto? Uno podría decir, primero vemos la citología del enfermo, el enfermo llega, sospechamos leucemia, se le pincha la médula y lo miramos en el microscopio, esa tinción se tarda 20 minutos, o sea, rápidamente vamos a tener una imagen de si hay blastos o no hay blastos, hacemos el estudio de fenotipo y con eso podemos definir, ya, esta es una leucemia mieloblástica, probablemente promielocítica, por ejemplo, o es una linfoblástica B, cala positivo, y vamos a guiar el estudio citogenético y molecular correspondiente para poder definir finalmente con mucha categoría el tipo de leucemia que el enfermo tiene. Por supuesto, los microarrays están de moda y están todavía en etapa de estudio, pero sabemos que nos va a ayudar a esta misma definición de categoría pronóstica en los pacientes. Unas palabras sobre el diagnóstico diferencial. Cuando hay citopenias, que les decía yo que es el rasgo más importante en la sospecha, pueden haber otras enfermedades. Algunas son muy poco prevalentes, pero también muy graves, como la aplasia medular, en que la diferencia es que hay citopenias, pero no logro visualizar blastos, y si miramos la médula hay una pobreza en la proporción de tejido hematopoyético y ausencia o disminución muy, muy significativa de células precursoras CD34. Pero también hay situaciones más comunes, por ejemplo, un síndrome mononucleósico viral, de cualquier origen viral, y la mononucleosis es un ejemplo, en que muchas veces puede haber citopenias. Ustedes le toman un hemograma a 100 personas que están con cuadro gripal, y un 80% de ellos va a tener, por ejemplo, algún grado de trombopenia o de leucopenia. ¿Se fijan? Entonces puede haber de repente también situaciones que son
benignas que tienen algún grado de citopenia, y obviamente ahí los criterios clínicos de si hay un cuadro, si hay contacto, si hay un cuadro clínico que me sugiera un fenómeno viral, bueno, probablemente no voy a ir a hacer de inmediato un estudio medular, sino que lo voy a observar cercanamente y voy a ver cómo es la evolución. También, y probablemente algo va a tocar el doctor Trentafilo, los linfomas, comillas, leucemizados. No en el sentido de que se transformen en una leucemia aguda, sino que hay ciertos linfomas de bajo grado, sobre todo de baja agresividad, como el linfoma de esplénico velloso, o una enfermedad que se llama leucemia de células velludas, o la más frecuente probablemente, que es la leucemia linfática crónica, que es un linfoma pero que tiene células tumorales que circulan en sangre, por eso se lo llama leucemia. Esos linfomas de baja agresividad tienen en general una presentación distinta, mucho más latente, mucho más de menos agresividad. Y por supuesto les mencioné yo recién las reacciones leucemoides, que pueden darse en algunas condiciones como sepsis o enfermedades como los síndromes mieloproliferativos crónicos. Pero de nuevo, por favor, y perdón que sea redundante, citopenias. Citopenias es lo que debe llevar al diagnóstico o a la sospecha. Con respecto al tratamiento, dos palabras nada más. El tratamiento es con quimioterapia, y es diferente, no voy a entrar en el detalle. Las leucemias mieloblásticas se tratan en general con ciclos que son de mucha intensidad pero corta duración. Las linfoblásticas, en cambio, son tratamientos de muchos meses, con partes que son intrahospitalarias, otras que son ambulatorias, y después con terapias de mantención que pueden durar varios años. En algunos casos hay que usar radioterapia, por ejemplo, cuando hay compromiso del sistema nervioso central en leucemias linfoblásticas, o en algunos casos mieloblásticas. En las leucemias siempre, cuando son linfoblásticas, también se hace profilaxis con quimioterapia en el líquido cefalorraquídeo, lo que se llama quimioterapia intratecal, para disminuir este riesgo que les comentaba de compromiso del sistema nervioso central. Y por supuesto el trasplante alogénico de un donante relacionado, también en las leucemias que son de riesgo alto o intermedio alto, y hay ciertos protocolos para definir eso, son importantes porque ha demostrado en esos settings que son superiores los resultados haciendo un trasplante en primera línea que no en segunda línea. Hoy en día, gracias a Dios, se ha favorecido el tema del trasplante porque tenemos la posibilidad de tener donantes prácticamente en el 100% de los pacientes hoy por la técnica que se llama de haplo idéntico, que lo podemos discutir más adelante, y es importante porque antes de eso solamente un 20 a 25% de los pacientes tenían un donante relacionado, familiar, y si no había que recurrir a donantes no relacionados o a sangre del cordón. Sin embargo, hoy en día lo que más usamos es lo que se llama la técnica del haplo idéntico, que permite que casi la mayoría de las personas tengan, porque puede ser donante su hermano, su padre, su hijo, su tío, alguien que tenga al menos un haplo genoma igual. Esto es fundamental. El comentario que voy a hacer ahora es un poquito sarcástico, pero es cierto. Para poder tratar a un paciente con leucemia aguda y que le vaya bien, lo primero es que el enfermo esté vivo. Y estos enfermos se mueren, y se mueren rápido. ¿Y se mueren de qué? Se mueren de infección, se mueren de sangrado y a veces de eventos cardiovasculares por la anemia. Por lo tanto, el manejo siempre tiene que ser muy agresivo de infección, y considerar siempre que estos pacientes tienen susceptibilidad para bacterias de todo origen, cutáneo, intestinal, pero también para hongos y para virus como el citomegalovirus, por ejemplo. Y esto es muy importante, porque si un enfermo llega con neutropenia febril y ustedes están en el hospital o en la posta rural de Chimbarongo, ese enfermo no tienen que mandarlo al policlínico al miércoles siguiente o mandarlo al Barros a que vea un hematólogo. Ese enfermo se hospitaliza, se toman cultivos de toda clase y se empieza con antibióticos de inmediato. ¿Por qué? Porque si no el enfermo se puede morir en horas. La neutropenia febril es una emergencia. Y como les digo yo a los pacientes cuando los tratamos, porque también somos capaces nosotros de producir neutropenia por los tratamientos, yo le digo, mire, si usted empieza con fiebre 37,8, 38 o más, a la hora que sea, el día que sea, usted se va a la urgencia. Si es el domingo a las 3 de la mañana, a las 3:15 lo quiero en la urgencia. Y ahí le vamos a tomar el cultivo, vamos a partir con antibióticos y después le vamos a preguntar cómo se llama y cómo se siente. ¿De acuerdo? O sea, la estrategia tiene que ser inmediata porque si no el enfermo simplemente tiene un riesgo de morirse alto.
Y por supuesto apoyo transfusional de glóbulos rojos, de plaquetas, de glucosipitados, si es que, por ejemplo, está muy bajo el fibrinógeno, etc. Y no olvidar nunca que estas son enfermedades muy catastrofales y por lo tanto el apoyo psicológico al paciente y a la familia es fundamental. Son enfermedades que en días desestructuran a una familia entera y está el riesgo de mortalidad cercana, por lo tanto no olvidar nunca el apoyo. Entonces el tratamiento, insisto, es de quimioterapia con distintos esquemas, no viene al caso, sí decir que hay ciertas variedades que tienen un pronóstico mucho mejor. Por ejemplo, está la variedad promielocítica, que tiene un patrón fenotípico muy característico, con ausencia, por ejemplo, de CD34 y de HLA-DR, y presencia de una molécula que se llama C-Keto, CD117, que es el receptor del stem cell factor. No importa el detalle, patrones que uno puede reconocer y que llevan rápidamente al diagnóstico molecular. Esta es la típica doble banda clásica de la translocación 15-17, con lo cual uno hace el diagnóstico certero molecular. ¿Y por qué es importante? Porque esos enfermos tienen una sobrevida muy buena si es que logran pasar la primera etapa que tiene riesgo de coagulopatía. Y esos enfermos tienen una tasa de curación hoy en día, independiente de la edad, que supera el 80 o el 85%. Nos hemos acostumbrado a que estos pacientes se curen casi siempre. Y por lo tanto el diagnóstico precoz y el manejo precoz es fundamental. Otras tienen valores pronósticos intermedios, como la inversión del 16, que tienen una tasa de curación que podríamos decir que es cercana al 50 o 60%. En cambio, hay otras que son mucho más malas. Por ejemplo, cuando hay cariotipo que se llaman desfavorables, la tasa de curación de esos pacientes es muy mala. Y además, a mayor edad, suelen juntarse, suelen tener más criterios de mal pronóstico y por eso que las tasas de sobrevida son peores. Sin embargo, y no voy a entrar en el detalle, hay terapias biológicas que nos permiten hoy en día tratar mejor a estos pacientes y tratar sobre todo lo que llamamos enfermedad mínima residual. Esas células que no vemos en el microscopio, pero que sí a veces somos capaces de reconocerlas por técnicas moleculares o de citometría de flujo, y que obviamente mientras más arriba estén, mayor va a ser la probabilidad de recaída, y mientras más profunda sea la respuesta que logramos tener en ese enfermo, menor va a ser la probabilidad de recaída y por lo tanto mayor la curación. Y eso lo podemos reconocer. Este es un paciente que tiene una enfermedad, las células en rojo son los blastos, que tenían CD34, CD10, un marcador aberrante para hacer leucemia linfática, como el CD33, un antígeno mieloide. Y ustedes ven como al día 30 el microscopio dice, señor, el paciente está en remisión completa. Bueno, no es así. Si ustedes ven por técnica de citometría, este enfermo tiene 0,5% de células que son tumorales todavía residuales, 10⁻⁻3. Pero después podemos hacerlas retroceder más con la quimioterapia y ese enfermo tiene un riesgo mucho menor de recaer. Y aquí tenemos entonces cómo se separan las curvas, estos son datos nuestros, de pacientes que tienen enfermedad residual negativa, no medible, versus enfermedad residual positiva después del tratamiento, es decir, confiere un riesgo distinto. Y entonces eso ha llevado a que ahora redefinamos lo que llamamos remisión completa y deberíamos hablar de remisión completa usando estas técnicas, no voy a entrar en el detalle, de mayor sensibilidad. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para guiar de modo tal de usar, por ejemplo, técnicas como el trasplante de médula en aquellos pacientes que sean de alto riesgo y, en cambio, los que sean de menor riesgo, tratarlos con un poquito más de amabilidad, porque estas son terapias, insisto, tremendamente tóxicas. Y por último, también se ha avanzado en lo que llamamos blancos moleculares o técnicas biológicamente dirigidas, porque hay anticuerpos dirigidos contra ciertas moléculas que pueden hacerle daño a la célula. Por ejemplo, en las células mieloides, un anticuerpo que se llama Mylotarg contra el antígeno CD33, y hoy en día conocemos muchas vías metabólicas, muchas vías de señalización celular que hacen que podamos intervenir, y no voy a entrar en el detalle, con multiplicidad de fármacos, bloqueadores, inhibidores de tirosina quinasa, etcétera, o anticuerpos dirigidos contra moléculas específicas que están cambiando un poco la historia en los pacientes con leucemia agudas. Y termino con estas dos diapositivas que me gusta mostrarla porque es filosóficamente un poco lo que estamos hablando. La idea es caracterizar bien las enfermedades tumorales para poder hacer terapias lo más dirigidas a su biología particular. Y para eso hay que reconocerlas bien. Esto, si algunos de ustedes la conocen, es la fachada de la Universidad Antigua de Salamanca, una de las más antiguas de Europa,
Y esto es lo que se llama un género plateresco, que está tallado en una piedra que se llama de Villamayor, una piedra de color miel muy linda. Y esta es, por supuesto, no son moldes comprados en el Home Center o en el Easy, sino que es una filigrana tallada por artesanos. Y dentro de esta fachada hay varias calaveras, pero hay una sola que tiene en su arriba una ranita. ¿Por qué? Bueno, al artesano se le ocurrió poner la ranita nomás, pues no sé qué habrá significado. Entonces todo el mundo se para en la estatua que está más acá, hacia donde está la pantalla, de Fray Luis de León, y trata de ver dónde está la dichosa calavera con la ranita. Y obviamente, si yo les pongo esta fotografía, no van a ser capaces ustedes de verla. ¿Qué necesitan? Un zoom, ¿no es cierto? Y con este zoom podemos ver que, si ustedes se fijan en un pilar, no les voy a decir cuál, por si van para que la busquen, hay una calavera, otra calavera y otra calavera, pero solo esta tiene la ranita. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es un evento infrecuente, esto es un evento anómalo, y si lo reconocemos podemos encontrar el venenito o lo que sea para matar a la ranita, y esa es un poco la intención que se está dando hoy en día en toda la oncología y desde luego también en la hemato-oncología. Muchas gracias por su paciencia, creo que estamos ajustados al tiempo, José. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Tremendo tema este de leucemia, y ahora, entendiendo que deben estar un poco aturdidos por tanta información, vamos a dar unos minutitos para que